Bendiciones en Cristo, espero que estén muy bien con ustedes, Winston Medina. Y antes de que termine el año 2021, quiero dejarlos con una sensación preciosa analizando sintácticamente Romanos 8:35a. Yo sé que estás ahorita con reuniones familiares y todo, no importa, no voy a ser muy largo, prometo no quitarte más de 10 minutos en este análisis, así que vamos al análisis. Tenemos el texto griego aquí, tis imas horisi apotis agapis tu thiristou. Ahí tenemos el texto. Vamos a ver lo que dice en español. ¿Quién nos separará a nosotros del amor que viene de Cristo? Noten cómo estoy traduciendo y hay una razón por la cual estoy traduciendo así. Pero vamos al análisis. Lo primero que tenemos aquí es el punto y coma, que a diferencia del español, el punto y coma en griego significa una pregunta, es un signo de interrogación, equivalente a un signo de interrogación. Implica que estamos frente a una oración interrogativa. Y de hecho aquí tenemos el tis, que los académicos, los eruditos, se debaten entre qué o quién, si es qué o quién. Dicen que si se utiliza el qué es mucho más general, implica personas y no personas, y se pregunta quién estaría limitado solamente a persona. Pero el contexto favorece ambas interpretaciones. Sin embargo, el contexto inferior habla que nos separará: hambre, desnudez o espada o peligro. Entonces, como se habla de eventos o cosas, es muy probable que se deba traducir qué. Pero en el contexto superior, Pablo viene utilizando la misma pregunta: ¿quién nos acusará delante de Dios? ¿Quién condenará? O sea, viene haciendo 5 preguntas. ¿Quién contra nosotros? Viene Pablo preguntando estas cosas. Entonces es muy probable que el contexto superior apoye el quién y el contexto inferior apoye el qué. Pero lo dejo a criterio de los exégetas, de los que hacen el análisis sintáctico, de los que hacen la exégesis. Vamos entonces a buscar el verbo, que es un verbo futuro indicativo, significa separar. Y este verbo, al encontrar el verbo, por supuesto, nos permite a nosotros segmentar la oración en sus dos constituyentes, sujeto y predicado. Aquí tenemos el sujeto y tenemos el predicado. Una vez que encontremos el sujeto y el predicado, vamos a buscar el núcleo. Recuerden que el sujeto es quién, está indefinido, quién o qué. Pero es obvio que es equivalente en la respuesta a decir nadie, porque es una pregunta retórica. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta es nadie nos separará del amor de Cristo. Es equivalente a decir nadie, nadie en lo absoluto o nada, porque eso va a depender si preguntamos quién o qué. Si preguntamos quién, la respuesta es nadie, y si preguntamos qué, la respuesta es nada, ninguna de esas cosas que se mencionan en el contexto. Entonces, el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado verbal los tenemos aquí. Tis es el núcleo del sintagma nominal del sujeto en este caso, y horisi es el núcleo del predicado verbal o sintagma verbal. Ahí lo tienen. Ahora vemos que el sujeto no tiene modificadores directos, por lo tanto vamos a analizar el predicado verbal. Es un predicado verbal, ¿ok? Así que estamos frente a una oración predicativa. Vamos entonces a analizar los elementos que están dentro del predicado verbal. Lo primero que tenemos aquí es un sintagma nominal con la función de objeto directo ese y más. ¿Quién separará a nosotros? Por eso traduje ahí ¿quién nos separará a nosotros? Y entonces ese y más, en caso acusativo, implica que es el objeto directo del verbo horisi ahí. Entonces, ¿quién separará a nosotros? Y está al frente o está al principio antes del verbo por razones enfáticas, como suele ocurrir en el texto griego. Porque por lo general cuando nosotros hablamos uno diría ¿quién separará? Y después del horisi vendría y más. Pero en el texto griego el objeto directo aparece al principio. ¿Quién a nosotros separará? Más o menos es el sentido. ¿Ven? Entonces ese objeto directo del verbo principal que está ahí, del único verbo, horisi, y la función específicamente al ser un sintagma nominal, equivalente a un sintagma nominal, y es un pronombre personal, es también núcleo de ese sintagma nominal, ¿ok? Vamos a seguir analizando. Aquí tenemos luego una frase preposicional, como ustedes pueden ver aquí, iniciada por apo, apotis agapis tu Christou. Entonces vamos a analizar. Está constituido, todo esto es un sintagma preposicional que es equivalente a un sintagma adverbial. ¿Por qué es equivalente a un sintagma adverbial? Bueno, porque este sintagma preposicional va a modificar al verbo horisi. Al modificar al verbo, su función es netamente adverbial, aunque estructuralmente es un sintagma preposicional. Y como el verbo indica separación y la preposición apo indica separación también, estamos frente a un complemento circunstancial de separación. Algunos también le llaman complemento circunstancial de limitación. O sea, está limitando el espacio, la distancia, pero estrictamente hablando implica separación. Por eso es un complemento circunstancial de separación.
Entonces, vamos a ver cómo está constituido este sintagma preposicional adverbial. Justamente tenemos el enlace, que es la preposición misma, y el sintagma nominal, un sintagma nominal que está compuesto por tis agapis tu Christou, que está funcionando como el término. Algunos académicos prefieren llamar a ese término objeto de la preposición, en este caso de la preposición apo. Y el sintagma preposicional, la estructura del sintagma preposicional tiene su propio núcleo. El núcleo es la preposición. El núcleo del sintagma preposicional es apo. Funciona como enlace y núcleo del sintagma preposicional. Ahora, este término tenemos que buscar el núcleo. Y aquí tenemos el tis agapis. Agapis es el núcleo de esa frase completa. ¿Separar de qué? Del amor. Del amor. Amor es la palabra más importante ahí. ¿Ok? Y ese tis está modificando adjetivalmente a agapis, determinándolo. Agapis. El amor. Está definido. El amor. ¿El amor de quién? Ahora aquí viene una nueva frase, un nuevo sintagma nominal, una nueva frase sustantiva en caso genitivo, y que está funcionando aquí como un complemento de nombre. Es decir, que está modificando a agapis, a amor. ¿Amor de qué? ¿O de quién? De Cristo. Funciona como un complemento de nombre. Modifica al sustantivo agapis. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Vamos a ver qué tenemos en esa frase. Igual tenemos un tú, que es un determinante, modificándome por supuesto a Christou, como pueden ver ahí. Y Christou, dentro de esa frase sustantiva, de ese sintagma nominal, sería el núcleo. Ahora lo que nos toca es decir qué tipo de genitivo es tu Christou. Hay muchas opciones. Pudiéramos decir que es un genitivo atributivo, pero sería un disparate. Sería como decir, ¿quién a nosotros separará del amor cristiano? Si lo convertimos en un genitivo, en este caso atributivo, del amor cristiano, entonces quiere decir que nos separará. ¿Quién nos separará del amor cristiano? Eso no puede ser el significado. Otro sentido podría ser que veamos el genitivo tu Christou como un genitivo objetivo, es decir, ¿quién nos separará del amor a Cristo? Eso significa el amor que nosotros tenemos por Cristo. Pero ese tampoco es el sentido. Entonces, ¿cuál es el sentido? Bueno, el sentido es que estamos frente a un genitivo subjetivo equivalente a decir quién nos separará del amor que viene de Cristo. Es decir, Cristo se convierte en el sujeto que tiene ese amor por nosotros. Y esa es la relevancia y la importancia de este genitivo. Y es la razón por la que yo he hecho este video. Porque significa quién nos separará a nosotros del amor, poniéndonos bajo una circunstancia, porque es un complemento circunstancial de separación, poniéndonos bajo la circunstancia en la que Cristo no nos ame, en que Cristo no tenga amor por nosotros. Eso sería una locura, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo está preguntando retóricamente, ¿quién a nosotros nos separará del amor que Cristo tiene, del amor que viene de Cristo, del amor que se origina en Cristo? Si lo vemos incluso hasta como de origen, que se origina en Cristo. Entonces yo lo veo como un genitivo subjetivo y esto ayuda a comprender que Cristo está comprometido en ese amor al punto que nada ni nadie en lo absoluto puede separarnos de ese amor que depende de Cristo, que viene de Cristo, que Cristo tiene. No es el amor mío. Es muy probable que yo pierda mi amor o mi afecto por Cristo, por resentimiento, por alguna circunstancia, por algún problema, por lo que sea. Pero Cristo no. Si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Si nosotros le fallamos, Él no nos va a fallar. Si nosotros dejaremos de amarle, Él no nos dejará de amar, porque su amor para con los suyos es infinito. Es inagotable. Por eso Pablo, utilizando este verbo de separación, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo, que viene de Cristo, que se origina en Cristo, que Cristo tiene por nosotros? Quédense con esa sensación y quédense tranquilos y tengan paz, porque el amor de Cristo es inagotable por los escogidos, y esto constituye una seguridad a la salvación para los que somos de Cristo. ¿Por qué? Porque la pregunta es retórica, requiere una respuesta automática. ¿Quién nos separará? Y Pablo enlista una cantidad de cosas para decir ninguna de estas cosas. Y en el contexto está hablando de personas que nos acusan. Nadie nos acusa, nadie nos condena, nadie puede levantar algún cargo contra nosotros,
Nada ni nada nos puede separar del amor, porque el amor no viene de mí, no es mi amor hacia Cristo, es el amor de Dios hacia mí. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. La fuente inagotable de ese amor es Cristo. Cristo es el que tiene ese amor, y ese amor por los escogidos en el contexto como somos llamados no se agota, no se acaba. Viene de Cristo, y esa es la razón por la que nada ni nadie nos puede separar de ese maravilloso amor. Tengan un excelente fin de año y reciban el 2022 con esta sensación del amor de Cristo inagotablemente afectándoles a ustedes. Bendiciones.